¿Y tú qué piensas de los países catalanes, del proyecto de los países catalanes? Dime más de esto. El proyecto de los Països Catalans es la base de nuestra concepción de la independencia. Entendemos que los territorios que conforman los Països Catalans, que son el Principado de Cataluña, son Valencia, son las Islas Baleares, es Andorra y territorios de la Franja. Sí, de Perpiñán, ¿no? Sí. Y de Perpiñán, exacto, de Sí, Cataluña Norte. Tienen una unidad cultural, tienen una misma lengua, unas mismas raíces, una misma cultura, y vemos coherente que estos territorios se unan en un futuro en una independencia conjunta. Eso no significa crear un Estado centralista, que es muchas veces lo que no se entiende de este proyecto. Hay gente de Valencia, gente de las Islas Baleares que dice, pero a ver, no queremos un Estado centrado en Barcelona, un Estado centrado en Cataluña. Proponemos un Estado confederal, una unión de repúblicas. Los países catalanes, los países catalans, son simplemente la unión cultural en una independencia conjunta, en una unión conjunta, en una cooperación, respetando las peculiaridades de cada territorio, respetando sus instituciones, respetando su historia, su lengua, que es nuestra lengua, la lengua común, el catalán, con las diferentes expresiones, con las diferentes variantes dialectales. Por eso esto entendemos que tenemos una cultura y una historia conjunta, y no solo una historia conjunta, sino durante el franquismo y durante toda la historia una represión conjunta. El ataque sistemático de los decretos de nueva planta a nuestras instituciones, a la Generalitat, tanto la valenciana como la catalana, a nuestra lengua, durante el franquismo, todas las campañas que se hicieron contra el idioma, todos esos músicos que salieron del franquismo, Ovidi Montllor, Raimon, el movimiento de la nueva canción valenciana, que conformaron una cultura conjunta en el ámbito catalano parlante. No solo en Valencia, muchos de ellos emigraron a Barcelona, porque en Valencia era el sitio que más represión ejercía el franquismo. Es decir, también esta unión de represalia unida a la unión lingüística ha conformado un imaginario común, un imaginario colectivo, que creemos que debe emerger en una independencia conjunta de pueblos unidos. ¿Y tú piensas que este sentido es popular en Valencia? Porque yo he sentido mucha gente como de Cataluña hablar de esto, pero en Valencia ¿está un movimiento político fuerte hoy que habla de esto o no, en tu opinión? El movimiento independentista en Valencia, ¿Sí? de primeras no es tan fuerte, pero esto tiene unas razones. Sí que hay una base, lo que te decía antes, una base popular muy activa, los casals independentistas, los ateneos. Esto sí que está fuertemente conformado en sus raíces valencianas y en sus raíces de la autodeterminación, y sí que está difundida esta idea. Joan Fuster es un grandísimo referente en Valencia, pero es cierto que en el imaginario mainstream o en la grandísima política valenciana, las ideas independentistas o de países catalanes ahora mismo no están en boga. Pero esto responde a la represión que ha sufrido Valencia. Te decía ahora que Valencia es la región de España que más represión ocupó durante el franquismo, la que tuvo tres veces más ejecuciones que Cataluña. Tres veces más. Piensa que no podían salir por Francia. Aquí en Cataluña podíamos exiliarnos a Francia. En Valencia estaban encerrados. Eso comporta una represión enorme, junto a sus movimientos populares que fueron profundamente masacrados, ya fuese por canciones, ya fuese por escritura, ya fuese por enseñanza. La sociedad valenciana fue muy represaliada. Y esto, inevitablemente, ha comportado un retroceso en estas ideas. Es una fórmula tan sencilla como si te matan y te pegan, te alejas de eso. Hablando de una forma simplista y obviando matices. Pero la represión que ha sufrido Valencia repercute en las ideas que tienen hoy en día. Sí, el de las Baleares, en otro, ¿qué piensas? ¿Que es popular la idea en las Baleares o es menos popular que Valencia? No lo sé. ¿Tu opinión? O la opinión de tu de las partido. Baleares no sé tanto como de Valencia, que sí que mantengo contacto con más gente del movimiento en Valencia, y he visitado mucho más Valencia por una pura cuestión práctica. En Valencia también existe un movimiento popular, existe una red de casals populars, de ateneos. Es decir, este movimiento de base sí que es común en todo el entorno de los països catalans. Sí. El problema es cómo se traslada esto a la alta política, a los partidos,
a las leyes electorales de cada sitio en concreto. También esto extrapolándolo, por ejemplo, a Galicia. Galicia tiene una ley electoral con un mínimo muy alto para entrar a sus instituciones. Esto hace que movimientos pequeños no puedan ser representados. Sí. Que es un caso parecido al que creo que pasa en el Estado italiano. Sí, en Italia está este problema que Creo está, que sí. la llamamos la soglia di sbarramento, que si tú estás para el Parlamento Nacional, no tienes más de 3%. Creo que es un 5% para partidos que no sean No. coalición y 10% para coalición. No, antes estaba del 3, ahora tengo que buscar una otra vez, pero sí, porque se ha reformado de la última ley electoral, porque Italia tiene este problema que todas elecciones está una ley un poquito Sí. diferente, pero sí, está esto que no, los partidos pequeños no se pueden ir. Pero antes de ir a Italia me gustaría preguntarte de Francia, que si tú conoces gente de Perpignan, de la zona de la Cataluña Norte, que cómo se han organizado entre esto problema, este movimiento de los países catalanes. Mira, Francia ha hecho una cosa que España jamás ha podido, que es desplegar las herramientas del Estado, efectivamente. España jamás pudo acabar con las nacionalidades circundantes. Eso que decía Garibaldi, ya tenemos Italia, vamos a crear a los italianos. Sí, los italianos, sí. Francia creó eso. Francia y pudo crear a los franceses. España no lo hizo. España siempre ha tenido un Estado muy débil, un Estado con poco capital, un Estado que hasta hace 2 días en la transición, la única expresión del Estado en los pueblos era la Guardia Civil. Era un Estado muy débil. Y esto nos iba a favor de nosotros, iba a favor de que las identidades perseguidas pudiésemos proliferar. Francia no tiene esta peculiaridad. Francia ha conseguido acabar con prácticamente todas sus lenguas que no sean el francés, con casi todas sus identidades, un fuerte centralismo Sí, cultural y político. cultural, Sí. político, económico, y esto repercute en Perpiñán. Pese a eso, repito, hay movimiento popular, hay casales, hay ateneos, hay gente organizada, pero hay una cosa que es inevitable, que es el Estado francés. Es un Estado muy poderoso, un Estado con mucha experiencia a la hora de centralizar su poder, a la hora de eliminar identidades, y esto sin duda pues repercute, pero sigue siendo Perpiñán un objetivo, y sigue siendo un sitio muy emblemático para nosotros, en el que se hacen muchas cosas, en el que cuando se convocan manifestaciones, actos, creo que lo podemos ver por televisión, no es un sitio vacío, es un sitio donde se puede convocar, donde sí que hay un movimiento que quizás no se enseña tanto de cara al público, pero ese movimiento existe y sigue vivo, como lo sigue Algué en Italia. Sí. ¿Y tú qué piensas de Italia, del regionalismo, de un poquito de los movimientos italianos? ¿Si has sentido de los sicilianos, de los friulanos, un poquito? ¿O cuál es tu opinión en general? Que es una... Claro, en el caso de Cerdeña, que es donde tengo yo amigos y... Bueno, sí, tengo conocidos. Es un caso muy parecido al de Cataluña, en tanto que han sufrido el imperialismo francés, ahora están bajo un Estado-nación europeo. Creo que compartimos muchas similitudes, también muchos mitos fundacionales, ¿no? Aquí tenemos mucha leyenda en torno a la época medieval, Nifel el Palos, ahí la resistencia contra el Imperio Romano, la resistencia contra la burguesía, contra los regímenes estamentales. Durante la Revolución Francesa se comparten muchos hitos fundacionales, y aquí es verdad que solo llega el nacionalismo de ultraderecha en el Estado italiano. Siempre se habla de la Liga Norte como ese monstruo que apareció siendo independentista, después de ultraderecha, después gobernó, y hay incluso docentes en esta universidad que defienden tesis tan absurdas y reduccionistas, impropias de un académico, de comparación de cualquier movimiento independentista con la Liga Norte y su deriva de extrema derecha, y por lo tanto cualquier movimiento nacionalista o antiimperialista incluso es de extrema derecha. Y creo que en el Estado italiano y en Cerdeña hay muchas expresiones de que esto no es así. Se me ocurre ahora la Cerdeña Nazione, puede ser, Sí. que organizaba esos referéndums en contra de la escoria nuclear, o esta especie de coalición de
de Cerdeña Unida, no. Sí, pero disculpe, es que no soy muy el argumento, pero tengo, vale, sí, tengo hay. también, sí, tengo también movimientos en Cerdeña. Cerdeña Chiama se llama, Sí. que es un movimiento parecido a lo que está haciendo aquí Sumar, que son movimientos que no son independentistas como tal, pero sí que contemplan algunas sensibilidades de la, Ujú, de la autodeterminación. ujú, Y en ese sentido sí que me siento en cierto sentido hermanado, y también veo que hay bastante, que no hay una unión, ujú, que hay bastante división interna. Esto también lo percibo. Amigos que son independentistas me dicen que militan en sitios que no son necesariamente independentistas, ujú, porque el independentismo está muy, muy fragmentado. ujú, Pero bien, y hablando a nivel interno de la izquierda independentista, ujú. sí que es verdad que tomamos referentes del Estado italiano como auténticos referentes ideológicos. Antonio Gramsci con sus tesis de juventud sobre la independencia, que después Ujú, influenciarían en su concepto de la hegemonía cultural. ujú, Y de hecho estoy ahora leyendo los cuadernos de prisión, en los que todavía da vueltas sobre el concepto de la independencia, sobre si es o no revolucionaria. ujú, Todos estos teóricos sí que han conformado una grandísima influencia sobre nosotros. ujú. Sí. Muchas gracias para todos.